la reunión. Ya está grabando. Ujú. Perfecto. Listo, entonces comenzamos. Ujú. Ok. Ya, inicio yo. Buenas noches, mi nombre es Heidi Navarro y el día de hoy vamos a presentar nuestro episodio, donde exploraremos cómo la globalización no solo conecta economías y culturas, sino que también transforma la manera en que pensamos y nos representamos como sociedad. Vivimos en un mundo donde las historias viajan más rápido que las personas. El cine, como lenguaje universal, parece revelarnos cómo la globalización modifica nuestra cultura, nuestras identidades y la manera en que consumimos imágenes. El tema de hoy será el cine como expresión del impacto de la globalización. Ujú. Muy buenas noches, mi nombre es Flaviana Flores y junto a mis compañeros, que somos el grupo 2 del curso de globalización de enfoque cultural y económico, nuestro trabajo básicamente que abordaremos el día de hoy analizará cómo la globalización se muestra en un fenómeno cultural específicamente en el cine. Ya. Hola, mi nombre es Rodrigo y para ello hemos revisado autores estudiados en clase y conversado con una profesora del curso de Introducción a los Medios Digitales para profundizar así más del tema. Hola, soy Antonio Espíritu y este video podcast busca explicar de manera clara y fundamentada cómo la globalización transforma las industrias culturales y cómo el cine refleja, reproduce y negocia ese proceso. Ujú. Y buenas noches, yo soy Alberto Millones y a continuación daremos inicio a nuestro podcast donde se intentará revelar las incógnitas de nuestras preguntas a la profesora. Hoy nos acompaña la profesora Vania Fayurbina del curso Introducción a los Medios Digitales. Conversaremos con ella sobre el impacto de la globalización en la producción, distribución, consumo y contenido del cine. Ujú. Actualmente vivimos un proceso en el que los contenidos audiovisuales se producen, circulan y consumen a una velocidad sin precedentes. Las películas llegan a distintos países casi de manera simultánea. Los estrenos se vuelven eventos globales y las audiencias se conectan a través de plataformas digitales. Esta dinámica ha transformado profundamente nuestra manera de entender la cultura, pues ya no está limitada a un territorio, sino que se construye en constante intercambio. Profesora, desde su perspectiva en medios digitales, ¿cómo definiría la globalización? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Lo primero que tendríamos que definir es que en el concepto de globalización, ¿no? Como diría Emmanuel Castells, el comunicólogo, sociólogo, hoy estamos incor- todos incorporados, todos adheridos, gracias a la tecnología, a una eh, ola de conectividad, ¿no? Em, Cuando aparece el concepto de globalización, algunos teóricos, algunos economistas, como Alvin Toffler, en su libro La Tercera Ola, subraya el hecho de que las fronteras se hacen invisibles y que el impacto de la tecnología y el cambio, los paradigmas que se dan en la sociedad por la combinación de los modelos económicos es lo que permite que se hagan alianzas por bloques, ¿no? Entonces, en ese sentido, más mirando hacia la economía, las empresas, las multinacionales o las transnacionales, ¿no? Empiezan a migrar el modelo económico de trans, ¿no? O sea, que estoy en un país, pero tengo operaciones en un segundo o tercer país, ¿no? Cito algunos casos, Procter Gamble, Unilever, entre otras, son las que finalmente propician, facilitan que se pueda desarrollar bloques sinérgicos, ¿no? Algunas referencias también podríamos encontrar el bloque BRICS, ¿no? Como uno de los fenómenos más latentes. Ahora, por otro lado, también tenemos que los países que forman parte, ¿no? de la posterior a la Segunda Guerra Mundial, se hace lo que es la consolidación de las naciones a través del Acuerdo de las Naciones Unidas, y ahí es donde se empieza a delimitar, a definir ejes estratégicos para el desarrollo, ¿no? de los pueblos, buscando no solamente que se faciliten la distribución de la riqueza, sino también el cierre de brechas, ¿no? Entonces, mira, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque ya en las últimas
negociaciones y las últimas reuniones que han habido en pos de buscar ese desarrollo, es que se ha empezado a poner en valor lo que es la industria de los bienes culturales desde la perspectiva de la economía naranja, la economía creativa, que es justamente donde entra el cine como séptimo arte, entre otras disciplinas que facilitan esa generación de ingresos, esa distribución de la riqueza y esa activación de la cadena de pagos. Porque, o sea, resumiendo un poco el libro de Duque y esta conferencia que él da también en el marco de una de las reuniones más importantes que tiene, no Naciones Unidas, sino UNESCO, que es digamos, el brazo que ve todo lo que es desarrollo y cultura, es que se impulsa a partir del año 2014, 15, la fecha no la recuerdo exactamente, pero se empieza a dar este replanteamiento de el impulso de la cultura a través de las artes, ¿no? Entonces se categorizan siete. Una de ellas es la industria audiovisual, la industria del cine, la publicidad, la gastronomía, las artes escénicas, entre otras. Eh, y el fundamento de esta tesis nace en que la economía creativa permite que el ser humano empiece a desarrollar su talento y empiece a generar propuestas de valor sobre la base de el talento, ¿no? Y ahí por eso es que la materia prima es el intelecto, es la capacidad que tienen los seres humanos. Entonces, un poco que se empiezan a impulsar, ¿no? A partir de esta mirada de la economía creativa, la economía naranja, todo ese cambio. Entonces, desde el sector privado, muchas empresas empiezan a impulsar, ¿no? De la mano de la tecnología, el aprovechamiento de estas olas, como es, o sea, el caso de las plataformas, ¿no? Que son las que facilitan, como em, lo había augurado Alvin Toffler y luego Manuel Castro se suma a esto, en que es la tecnología la que va a permitir que el alcance sea para todos, o sea, global, ¿no? En la medida en la que el Internet, que ha sido el gran facilitador, se ha ido desarrollando, es que hemos entrado a lo que Castes llama este modelo de economía red, de sociedad red, ¿no? En el cual, por la globalización, por la apertura, ¿no? Es que tenemos hoy en día cualquier artista puede lanzar su single, ¿no? Y al publicarlo en YouTube ya se hace viral. Y creo que hay algunos ejemplos destacados, como lo que pasó cuando Shakira lanza esta canción de Las mujeres no lloran, ¿no? Con Bizrap, entre otros fenómenos, Carpenter y demás, que el mismo, por citar unos referentes que pueden ser más cercanos a la edad de ustedes, eh, Jeff Koons o el mismo Ed Sheeran, ¿no? Am, Desde el mundo de la música, ¿no? Pero desde el mundo del cine, ¿no? Ahí sí hay una contradicción bien especial porque, claro, el cine está considerado como el séptimo arte. Por lo tanto, lo que está propiciando este impulso tecnológico de las empresas de streaming, empezando por Netflix, donde Duque, este señor que les comentaba hace un rato, es uno de los ejecutivos de la región, ¿no? Entonces, se está dando una apertura importante para el cine indie, independiente, ¿no? Y luego ya no es una élite, ¿no? Hoy por hoy, jóvenes, cineastas, talentosos, estudiantes inclusive pueden presentar sus proyectos y ya no dependen únicamente de un de un DAFO, ¿no? El estímulo de premios que da el Ministerio de Cultura en el caso de nuestro país. Y ahí creo que también es importante subrayar que va a depender mucho de la política, ¿no? La voluntad que tengan los líderes de las distintas naciones. Solo por citar una comparación, en Argentina, ¿no? Em, la inversión en cultura, o sea, la promoción de fondos para lo que vendría a ser acá el equivalente a DAFO, ¿no? Es 3 veces más lo que es en Perú. Entonces, eso te apertura no solamente una mayor oferta, porque tienes más, desde el Estado, hay una mayor
inversión, una mayor apuesta por desarrollar los proyectos cinematográficos y una menor dependencia de las cadenas internacionales, festivales internacionales como Ibermedia, Cannes, San Telmo, entre otros, que son la gran base para que luego las producciones sean récord de taquilla, ¿no? O sea, creo que hay un fenómeno que ahorita ya se está, justo mientras estaba tratando de entrar, me encontró una amiga que también trabaja en esos temas y sobre el grado de las empresas distribuidoras y me dice, oye, ya Chavín de Guantar ya la pide, están que se la pelean entre Netflix y HBO, ¿no? Entonces, claro, el modelo ha cambiado y entonces se masifica, ¿no? Pero no se masifica porque, digamos que a nivel socioeconómico va a todos, sino que se masifica porque la apertura, la entrada a otros mercados, ¿no? Se vuelve una realidad mucho más asequible de lo que podía darse hace 15 20 años. Listo. Muchísimas gracias, Miss, por su aporte. Y aportando a esto, en nuestro análisis, básicamente, como usted también ha mencionado, venimos observando bastante cómo esta globalización básicamente ha reconfigurado la manera en la que cine circula a nivel mundial, se podría decir. Especialmente quizás enfocándonos en los entornos digitales, ¿no? Bajo esta postura de Manuel Castel, que básicamente revela que es clave, yo creo, para poder entender el fenómeno, lo que plantea que vivir en una sociedad de red es donde las conexiones digitales permiten básicamente que los productos culturales se compartan de manera extensa y se consuma a una rapidez impensable, que antes no se había podido coordinar de esa manera. A su vez, Ujú. también la idea de Friedman, que es el que complementa esta idea, ¿no? Al describir básicamente el mundo cada vez más plano, se podría decir básicamente interconectado y competitivo bajo este aspecto, ¿no? Horizontal. Ujú. Exacto. Entonces, bajo estas fronteras culturales que se vuelven quizás cada vez más porosas y los contenidos audiovisuales pueden difundirse globalmente con muchísima más facilidad, queríamos Ujú. preguntarle a usted cuál de estos conceptos, según Manuel o Friedman, considera usted más útiles para poder comprender la circulación digital en el cine. Ya, bueno, es que ahí creo que hay que separar dos cosas. Uno, ¿no? Eh, una cosa es hablar de la industria de los bienes culturales, subrayo guión en la industria del entretenimiento, ¿no? Y otra cosa es eh, hablar de ese candor artístico que preserva el cine. ¿Por qué hago la aclaración? Porque hay películas que son consideradas indies, ¿no? Cine independiente, que no necesariamente tienen el respaldo de un blockbuster, sin embargo, logran generar aquí en la audiencia importante aceptación, no solamente en lo que se genera como ticket vendido, ¿no? Sino también en cuanto a la reputación, en cuanto a la imagen. Y hay un concepto que Hendrix es el que lo maneja muy bien, que tiene que ver con la valorización del producto audiovisual, ¿ya? Y acá es un poco lo que ven en los festivales. Por ejemplo, en los festivales ahorita están haciendo, se está celebrando el Festival de Cine Europeo, ¿ya? Que claro, podríamos decir que es una élite. Oye, pero o sea, los títulos están en internet, cada uno tiene su página de Instagram, ¿no? Inclusive en estas plataformas de Film Fry o en esta Vimeo hay pequeños clips, o sea, ¿por qué no o sea, no escalan como los blockbusters, llámese Disney, llámese, o las mismas acá en el Perú, ¿no? Tondero y demás. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? Y es que ahí sí es importante que pongamos en valor el público, ¿no? Los aspectos que miden, o sea, lo que puede ser para mí entretenimiento, ¿sí? No, teniendo 46 años, mujer, casa, qué sé yo, con todo el perfil, no va a ser lo mismo para una persona que tenga otro sistema de valores culturales, otros intereses, ¿no? Entonces es ahí donde viene a ponerse en valor lo que significa el boca a boca, ¿no? Porque
si nosotros miramos un poco la cartelera los días que tienen, ¿no? En exhibición las películas, y que luego muchas de ellas se exponen o se exhiben netamente en pequeñas muestras o en festivales, pero no llegan a tener ese nivel de visibilidad, ¿no? Que podrían tener otras producciones, siendo las producciones que muchas veces van a la taquilla, a las empresas de exhibición, estoy hablando de las empresas de cines, ¿no? Eh, a nivel de producto, cero, pues, ¿no? O sea, guiones trillados, eh, no sé, Pero actuaciones forzadas, ¿no? Entre otras con cosas. esto nos hace dar cuenta que, o sea, el cine ya no solo se hace, bueno, dentro de un país, sino No, claro, las productoras trabajan con empresas de otros así es. continentes, ya Claro, que éstas reciben financiamiento extranjero y la distribución se planifica pensando en mercados globales. Todo así eso es. cambia no solo donde se filma, sino en historias que cuentan y para quién. Por eso queremos entender mejor. Y con esto, bueno, le hago una pregunta, profesor. Ujú. ¿Cómo la globalización ha transformado los modelos de producción de cinematográfica? Bueno, pues muchísimo. Miren, hay un caso muy que yo conozco de cerca, que es el caso de Gorem, que es una productora local, y ellos tienen es más, todavía está en Disney Plus, está el título de Dalia y el libro rojo, ¿ya? El guión, la idea original, todo el tratamiento inicial es hecho por dos peruanos, ya que tienen, bueno, su productora, que realizan público, como muchos, ¿no? Realizan publicidad para vivir, pero cine por amor al arte, ¿no? Y esa es una primera película peruana animada, 100%, y ellos empiezan a madurar el proyecto y empiezan estando en etapa de guión, ¿ah? Ustedes saben que todo proyecto de visual tiene tres momentos: el guión, el rodaje y la postproducción. O sea, pueden cambiar las cosas de la A a la Z. Y justamente a ellos les pasó, ¿no? Que gracias a estos festivales, a las alianzas, a las coproducciones, es que entró una productora, que en realidad es una empresa que maneja toda la distribución para empresas como el de streaming, ¿no? Y ahí es donde llegan a Disney. O sea, Disney se interesó en ellos gracias a que este socio, ¿no? Fue el que les abrió el camino. Y la película sigue en cartel. Y acá en el Perú estuvo en cartelera creo que una semana, ¿no? Ah, 6 días. entiendo. Y, pero, o sea, antes para ver una película teníamos que ir al cine o esperar que un canal lo programe, ¿no? Pero ahora hay Ujú. streaming, cualquier persona puede ver producciones de otros países de manera inmediata. Eso parece democratizar el acceso, pero a la vez muchas Así de estas es. plataformas pertenecen a Ujú. grandes corporaciones que controlan lo que vemos. Sí, Por eso preguntamos, ¿las plataformas de streaming democratizan el acceso o crean nuevas formas de concentración mediática? por supuesto. Sí, claro. Por eso les decía hace un rato que hay títulos que no llegarán, pues, porque quizás desde el valor apológico se está poniendo en tema algo que los grandes los grupos de poder no quieren, ¿no? Que la gente sepa, ¿no? No quieren eliminar las mentes, ¿no? Es un poco como este refrán que dice de un famoso blockbuster que es: cuanto más idiota tengas a la gente, más fácil de manipularla, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí lo que hay que ver es primero estudiar mucho, culturizarse, no dejarse engañar solamente por una sola fuente. Y siempre, acuérdense que toda historia tiene siempre dos versiones o más, ¿no? Y la ficción nos permite jugar un poco con eso. Y bueno, profesora, también hay quienes dicen que la globalización hace que todas las películas se parezcan porque se puede decir que siguen fórmulas globales, pero también se ve lo contrario, como películas que hacen mezclas de elementos locales, como de sus países, con estéticas globales, creando por así decirlo, algo híbrido, como cuando Ujú. una historia peruana usa técnicas o géneros populares mundialmente. Y por eso se quería profundizar de si la globalización estandariza el cine o fomenta estas expresiones híbridas, como se podría llamarse.
No, yo creo que fomenta expresiones híbridas, porque como les decía hace un rato, o sea, hay por lo menos Netflix y HBO, pues los casos, o Amazon, pues, los casos que puedo comentar, tienen dentro del catálogo, tienen estas subcategorías para que el público elija, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que sí es verdad que es efímero, ¿no? O sea, de pronto suben el título y en 3 días lo levantan, ¿no? Si es que no llegaron a la cantidad de visualizaciones iniciales, ¿no? Entonces, igual creo que es un poco lo que pasa también en la cartelera nacional o lo que pasa en la televisión, el rating. Si un programa no tiene rating, lo bajan, ¿no? Claro, profesora. Y de hecho lo que acaba de mencionar es muy importante, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estudiamos audiovisuales o Ujú. carreras fines, vivimos en un contexto donde cualquier contenido puede volverse global, pero Ujú. donde hay también mucha competencia. Eso crea oportunidades como llegar a otros países, pero también desafíos, algoritmos, tendencias globales, saturación de contenidos. Por eso nos interesa su opinión respecto a cuáles son las oportunidades y desafíos para estudiantes de audiovisuales en un mercado cultural globalizado. Muy bien. Muy buena pregunta esa. Bueno, yo creo que lo primero es entender que nos debemos a una audiencia, ¿no? Es importante que las historias que contemos tengan cuerpo sólido. Cuando decir cuerpo sólido me refiero a que el conflicto, el drama, la trama que gira en torno al hilo conductor de los personajes esté bien desarrollado, ¿no? Creo que personalmente en el Perú hay muchas historias para contar porque somos un país muy rico a nivel de biodiversidad, a nivel de cultura también, son múltiples culturas, subculturas. Y creo también que es una exigencia y un doble desafío porque los peruanos con todo lo que tenemos, ¿no? Deberíamos de prepararnos más y creo que ese es el gran reto, la gran oportunidad y el gran reto que tienen ustedes, ¿no? Que son la nueva generación de profesionales. En la línea de construir a los personajes, de consolidar sus conflictos, sus dramas, creo que también es importante para cualquier estudiante de audiovisuales hacer un poco de dramaturgia, estudiar teatro, estudiar actuación para la cámara, prepararse a nivel de la corporalidad, de lo que va luego a hacer este personaje que le vamos a dar vida. De repente, ustedes se van a dedicar a producir, se van a dedicar a hacer buscar el financiamiento o hacer el cuerpo técnico, pero y eso se los comparto por una experiencia muy personal que acabo de vivir, y es que uno realmente cree que la tiene fija, la tiene clara y que la historia es wow, pero cuando tú realmente te enfrentas a la cámara y empiezas a hacer todo el montaje y ya tienes al personaje, desde cómo lo vistes, desde cómo vas diseñando cada elemento de su identidad, eh, es el momento de la concepción del mismo, que ya ve la luz, es como cuando un niño nace. Entonces, te vas a enfrentar, no sé si vieron Frankenstein, del Toro, que está muy buena, pero es un poco lo que le pasó a él, al personaje, ¿no? Que, oh, wow, mira la obra, y la sigue enriqueciendo, enriqueciendo. Entonces, sí hay un momento muy importante que es cuando el personaje en el cuerpo del actor o la actriz encarna y toma fuerza, toma voz, toma vida. Creo que ese también es o sea, si la pregunta va por qué, por recomendaciones y todo, creo que en ese sentido también los estudiantes audiovisuales tendrían que prepararse, Correcto, porque, mis totalmente de acuerdo. Sí, perdóname que le interrumpa, sino que ya faltan 2 minutos. ya, Por ok, ende, queríamos hacer el cierre porque toda la información que nos ha dado de verdad nos va a servir muchísimo, nos ha enriquecido sobre este tema. Entonces, queríamos darle muchas gracias por su participación, por brindarnos este tiempo y compartir esas reflexiones tan revelantes, tan relevantes sobre este fenómeno de la globalización, básicamente en el cine. Muchísimas gracias. a ustedes. Muchas gracias, Muchas muchas gracias. 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 Y con esto aprovechamos en decir unas últimas conclusiones, por favor, ¿Qué tiempo? chicos.
Ok, después de la entrevista y análisis entendemos que la globalización no solo afecta a la economía, sino también la manera en que se producen, distribuyen y consumen las películas. El cine es un espacio donde se ve claramente cómo las culturas se conectan, se mezclan o incluso se transforman. También vimos que el cine no se vuelve completamente global ni completamente local, más bien se produce una mezcla, historias locales con formatos globales o producciones globales que incluyen elementos culturales específicos. Esta inhibición es una característica importante del cine actual. Algo que nos quedó claro es que las plataformas digitales han cambiado todo el panorama. Aunque permiten que más personas accedan a contenidos de diferentes países, también generan nuevos retos. Una de las pocas empresas que controlan gran parte de este mercado, esto influye en que las historias se vuelvan más visibles a nivel global. Ujú. Listo, correcto. Y por último, podríamos decir que en ese sentido, el cine funciona básicamente como un laboratorio cultural en donde se negocian estas tradiciones locales frente a tendencias sumamente globales. Y básicamente lo que vemos reflejado en la pantalla grande son cómo las sociedades están respondiendo frente a los cambios del mundo globalizado. Muchísimas gracias por ser parte de este video podcast. Y así nos despedimos como grupo. Muchas gracias. 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 Que les vaya bien, chicos. Éxitos Gracias. finales. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. De nada.